Al inicio de la pandemia nos encontramos con los mismos problemas de todo el mundo, una falta de información a nivel mundial, que a nivel latinoamericana era una ausencia absoluta de información sobre el impacto en salud materna. Entonces había muchos problemas porque además de la falta de información habría unas limitaciones grandes en la investigación, porque no había reactivos para hacer pruebas, los reactivos estaban manejados por el orden nacional y restringido para hacer pruebas diagnósticas y no de investigación, y había limitantes grandes para hacer estudios, ya que procedimientos como autopsias estaban restringidas y había un temor grande entre los profesionales de salud. Entonces, buscando obtener información para medir el impacto de esta pandemia en la salud materna y neonatal, nos agrupamos con otros especialistas en otras latitudes para hacer un análisis conjunto de resultados. Por otro lado, el tercer estudio, que es el de donaciones, buscaba medir una sensación que era muy evidente, y era que la gente donaba menos sangre. Pero para poner sobre la mesa esta problemática era necesario realizar un estudio científico. Los dos primeros proyectos, que fueron parte de un estudio multicéntrico internacional, fueron describir el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en la salud materna, el primero, y en la salud neonatal, el segundo. Nuestro tercer estudio buscaba poner en evidencia la crisis de donación sanguínea que se vive a nivel mundial y en Colombia. Nuestros dos primeros estudios multicéntricos internacionales tuvieron una metodología muy sencilla, fueron estudios descriptivos, prospectivos, a medida que íbamos encontrando pacientes positivas para la infección por SARS-CoV-2. Recolectábamos variables clínicas y paraclínicas y las aportábamos en una base de datos internacional de dos grupos que todavía están funcionando. Un grupo en Suiza, cuyos resultados aún no se han publicado, y de un grupo italiano, del cual tenemos dos artículos publicados. La metodología de nuestro tercer estudio también fue descriptiva, y lo que hicimos fue comparar la frecuencia de donaciones sanguíneas en la Fundación Valle de Lili de este año 2020 con los 2 años anteriores, 2018 y 2019. Medimos también la frecuencia de transfusiones y quisimos poner en evidencia cómo las urgencias obstétricas que indican transfusión siguen sucediendo, es decir, la sangre se sigue necesitando, pero la gente no está donando sangre, de manera que hay una crisis real. Bueno, nuestros estudios tienen resultados muy interesantes. Los estudios sobre impacto en salud materna muestran que la población obstétrica se ve afectada, pero en virtud de que es una población joven, el impacto grave es poco frecuente, y el impacto en morbilidad y mortalidad materna se relaciona mucho con la gravedad con que se presenta la enfermedad. Las pacientes que tuvieron al ingreso a nuestro hospital y en general en la corte internacional dificultad para respirar, esas pacientes fueron las que más se complicaron, pero cuando había síntomas leves, por lo general el impacto final no era tan grave. Y algo muy llamativo es que aquellas pacientes que tuvieron en sangre deshidrogenasa láctica, que es un parámetro que medimos en el laboratorio, elevado, estas pacientes se complicaban más. A nivel neonatal, los bebés que al nacer más se complicaban eran aquellos, obviamente, cuya mamá se enfermaba gravemente temprano en el embarazo y nacían prematuros, pero también aquellas mamás que requerían ventilación mecánica, es decir, intubación. El resultado más importante de nuestro tercer estudio fue que claramente se está viviendo una crisis de donación sanguínea, y que aunque se pensaba que cuando se levantara el confinamiento obligatorio la gente iba a volver a donar, eso no ha sucedido. La gente sigue temiendo
ir al hospital, pensando que en el hospital se va a infectar, y por eso la donación sanguínea ha caído muchísimo. No solo en nuestro país, sino que al hacer este estudio realizamos una revisión bibliográfica y en todo el mundo pasa lo mismo. Esto es muy grave, ya que este miedo continúa, y aunque nuestro estudio terminó en agosto, lo que estamos viendo hoy en día es que cada vez la gente dona menos sangre, y como ya no hay confinamiento, volvieron los accidentes de tránsito, volvieron los traumatismos, volvieron los trasplantes, volvieron las cirugías que necesitan mucha sangre. Es decir, se está gastando más sangre y la gente sigue sin donar. De manera que este estudio es muy importante y debe ser tenido en cuenta para enseñarle a la población que debe donar sangre, ya que la transmisión dentro de los hospitales es muy infrecuente. Nuestros estudios son muy interesantes porque en Latinoamérica solamente 4 hospitales participaron en estos estudios multicéntricos. En Colombia fuimos el único centro que participó en este multicéntrico italiano, y el estudio muestra que independientemente del país, la afectación materna y neonatal fue muy similar. Es decir, las maternas por lo general no se complican mucho, pero cuando la materna se presenta al servicio de urgencias con elevación de deshidrogenasa láctica y con dificultad para respirar, necesita una atención oportuna e inmediata. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque, como saben, la capacidad hospitalaria es limitada y la materna es una población de riesgo que debe ser priorizada a la hora de ingresar a los servicios de salud. Nuestro tercer estudio es muy importante porque tenemos que hacer un llamado a las organizaciones no gubernamentales, pero también a aquellas gubernamentales, para que se fomente de manera masiva la donación sanguínea.